Y ahora damos paso a la clase magistral que será liderada por la kinesióloga Nancy Molina, fisioterapeuta, Universidad Nacional de Colombia, magíster en Salud de Trabajadores, Universidad Autónoma Metropolitana, México, docencia en Ciencias, Universidad de Sao Paulo, Brasil, profesora universitaria con 16 años de experiencia en habilidades para la docencia, la investigación y la gestión de programas y proyectos de salud en el ámbito público. Experiencia de trabajo con instituciones gubernamentales y no gubernamentales en la dirección, coordinación, diseño, documentación, implementación, control, seguimiento y evaluación de proyectos innovadores en el campo de la salud con énfasis en política social, salud pública, salud de los trabajadores, promoción de procesos participativos y de ciudadanía en salud. Amplio conocimiento en el funcionamiento de los sistemas de salud y seguridad social a nivel local, nacional y regional con énfasis en la formulación de políticas públicas en salud y experiencia específica en el diseño y desarrollo de procesos de formación e investigación en el ámbito universitario y social comunitario. Brindémosle un cálido aplauso para recibirla. Buenos días para todos y todas. Quiero en primer lugar expresar mi más amplio agradecimiento al profesor Manuel Monroy por la invitación que me ha hecho para participar y acompañar esta actividad tan importante. Ha sido un placer, nos hemos conocido recientemente, realmente hace menos de un mes, en el Encuentro Latinoamericano de Académicos, en el que presenté un trabajo vinculado con el tema de educación y pues él ha considerado pertinente acompañarles. Agradecer también, por supuesto, a todo el equipo organizador del Congreso. Quiero decirles que como docente, actualmente como presidenta de la Asociación Colombiana de Facultades, estoy realmente muy gratamente sorprendida por el ejercicio que han hecho, el nivel de empoderamiento del grupo organizativo de estudiantes y la calidad del trabajo que se viene desarrollando realmente ya me deja a mí por lo menos aprendizajes y la intencionalidad de llevar mucho de lo que he visto acá a nuestros propios congresos nacionales estudiantiles. Nosotros hemos hecho a la fecha 3 congresos nacionales estudiantiles con apoyo de la Asociación Colombiana de Facultades. Y ya de entrada me parece que una tarea a seguir es la posibilidad de articular los procesos organizativos estudiantiles en la región, de tal suerte que la idea de lo que significa pensar la práctica profesional, pensar el ejercicio docente, sea un ejercicio que se motive efectivamente desde el proceso de formación en los niveles de pregrado. Yo he preparado una presentación que, digamos, en términos generales se alimenta, por supuesto, de mi ejercicio docente. Soy profesora de planta, eso es importante decirlo, con condiciones de trabajo relativamente adecuadas hace 16 años en la Universidad Pública Colombiana, en la Universidad Nacional, en la sede de Bogotá. Y en la etapa más reciente tuve oportunidad de realizar mi doctorado en la Facultad de Medicina Preventiva de la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Y quiero entonces iniciar con una primera anécdota. Mi trabajo doctoral no tenía que ver con educación en fisioterapia. Con el tiempo, una de las conclusiones de la tesis es que desafortunadamente el tema educativo no es reflexionado ni trabajado por los profesores que dedicamos nuestra labor a la educación y tampoco por el estudiantado. Así que nos encontramos frente a un tema que no es problematizado, no es reflexionado y en ese sentido no es transformado. Yo tuve la dicha de que mi tutor batalló conmigo un año para hacerme cambiar mi tesis doctoral. Mi tesis inicialmente estaba centrada en la conformación de sujetos políticos por el derecho a la salud, que ha sido un tema que he trabajado desde mi época estudiantil, con grupos de trabajo estudiantiles de la Universidad Nacional, y consideraba que ahí quería hacer mi mayor reflexión. Mi tutor me indicaba que no era lógico que mi trabajo doctoral no problematizara mi práctica cotidiana, y mi práctica cotidiana es la educación. Creo yo, es mi propia reflexión, que eso se debe esencialmente a que los docentes no tenemos el control del proceso educativo
y en consecuencia direccionamos nuestra reflexión sobre otros objetos, particularmente temas disciplinares. Pero aquí quisiera entonces señalar una primera reflexión en el sentido de la urgencia de problematizar, pensar, reflexionar el proceso educativo, que no es otra cosa que la preparación de el recurso de los trabajadores calificados para, en este caso, la prestación de una serie de servicios profesionales que, en todo caso, como les planteo, no ha sido objeto de gran discusión. Quiero trabajar 4 cosas en este tiempo que me ha sido asignado, espero ser muy disciplinada con el tiempo. Me pareció de las presentaciones del día de ayer muy importante compartir con ustedes, devolver a ustedes lo que ustedes ya me han dado a mí, en el sentido de varias presentaciones que fueron hechas el día de ayer, que me dejaron también una gran satisfacción, pensar que el estudiantado reflexiona la práctica profesional. Eso es muy importante. Dentro de la discusión que coloco en mi tesis doctoral, planteo que así como el docente no reflexiona el proceso educativo, el estudiantado tampoco reflexiona cuál es el futuro organizacional que le espera para el ejercicio profesional. Nuestra preocupación en las aulas es, claro, la excelencia académica, la idoneidad profesional, las capacidades investigativas, por ejemplo, pero a veces dejamos de lado que todos esos elementos entran en una tensión trascendental en términos de cómo está organizado el proceso de prestación de servicios asistenciales o la prestación de servicios profesionales en el mundo del trabajo. Así que quiero compartir, destacar un componente de mi tesis que consistió en hacer una mirada a cómo está la práctica profesional en Colombia, que eso además nos sirva un poco de ubicación del contexto colombiano. A partir de eso, enfatizar un poco en el por qué trabajar el tema de la educación, contarles cómo hice yo mi tránsito del abordaje de esta relación y finalmente hacer unas reflexiones de algunos de los hallazgos. Siempre nos han dicho que estamos en un mundo globalizado, no es suficiente pensar las realidades nacionales para entender ciertas situaciones, fenómenos, pero también habría que decir que hay que tener siempre el cuidado de entender que los contextos tienen particularidades. Entonces necesito una mirada regional, pero también un reconocimiento particular, bien sea de lo local, de lo regional, de lo nacional o de lo internacional. Contarles que en Colombia nosotros somos un país, saco aquí algunas cifras solamente para ubicar algunos elementos de contexto, de 48 millones de habitantes. Nuestra primera escuela de formación, que fue de naturaleza técnica, fue en el año 1952. En el año 53, eso es una cosa que también siempre enfatizo, el día del grado de la primera corte se conformó la Asociación Colombiana de Fisioterapia. Y planteo eso con admiración, porque me parece que hay cosas que hemos dejado de nuestro pasado que a veces subvaloramos. Las personas que se formaron en las primeras cortes tenían clara la necesidad de agruparse y asociarse para entrar a discutir cómo la sociedad iba a reconocer su participación, su desarrollo profesional, y se conforma el día del grado la Asociación Colombiana de Fisioterapia, en este caso la asociación gremial. Actualmente en Colombia se calcula la participación o la presencia de 25.000 profesionales de la fisioterapia. Es un dato interesante, también ha salido en las presentaciones del día de ayer, que yo creo que nos deben llevar a reflexiones. Digo se calcula porque no sabemos. Creo que es una cosa que no puede pasar tan simple. ¿Cuántos somos? Si no sé cuántos somos, ya tengo un problema importante. Tesis básicas que nos han planteado en los debates de recurso humano, la idea de que hay muchos profesionales. Puede ser que sí, puede ser que no, pero lo concreto es que patino a la hora de conocer el dato. Nuestra perspectiva es que hay interés en no conocer el dato, por un lado. Muchas veces derivamos la idea de que quien tiene que contarnos, por ejemplo, es el Estado. Y aquí tendríamos que decir que desde una perspectiva de gremio, de colectivo, con una identidad profesional, los más interesados en saber cuántos somos y en dónde estamos debemos ser nosotros mismos, y eso significa que nuestra agenda de trabajo gremial y organizativo tiene que tener una preocupación propia para efectivamente saber dónde estamos y cuántos somos y en qué condiciones estamos trabajando. Hay un total de programas de formación de 35, contrastes interesantes con la realidad chilena. He conocido estos días que en Chile hay un número importante de escuelas de formación, 106 programas pudiéramos considerar, más allá de que las instituciones son menores, pero
pienso yo que habría que entender tal vez que realmente son 106 realidades distintas y en consecuencia la utilidad de considerar más bien el número de programas es importante. En Colombia hay 35, 5 públicas, 30 privadas. La expresión de un fenómeno también que está presente acá, el predominio de la formación de carácter privado, con las implicaciones que eso tiene. Y aquí de entrada, nuestra perspectiva en este punto siempre ha sido que a la hora del ejercicio profesional y a la hora de la vinculación laboral, si bien la educación pública, por su nexo con la calidad y con el control y la vigilancia gubernamental, puede estar en una mejor condición de competir y de acceder al mercado de trabajo, realmente no hay grandes diferencias en términos del reconocimiento salarial. En consecuencia, la diversidad de calidad público-privada es una preocupación y un problema que termina afectando la práctica profesional, las posibilidades de legitimidad y reconocimiento social de la profesión. Así que ese debate de lo público y lo privado también debe ser trabajado con más cuidado. Creo que pararnos un poco en la lógica de asumir per se que la educación pública es mejor y en consecuencia hay una cierta lógica de estatus superior que además impregna las relaciones profesionales con lógicas de competencia, lógicas de problemas de lealtad profesional, etcétera, de falta de solidaridad incluso en el ejercicio profesional, es un asunto que debe ser trabajado. Y finalmente quería contarles en esta parte que tenemos… a pesar de que en las reformas educativas el tema de la calidad es la bandera de las reformas, pues tan solo en Colombia de los 35 programas existentes, 8 han cumplido esos requisitos de acreditación de alta calidad que, digamos, se encuentran en el cotidiano de las discusiones del tema educativo. Con eso quiero señalar entonces que tenemos una expansión de programas cuya calidad realmente presenta muy bajos resultados. Quería compartir, aquí cambié un poco el color de los porcentajes pensando que iba a favorecer la visual y veo que no va a ser así. Voy a llamar la atención solamente sobre algunos aspectos. ¿Dónde se encuentran nuestros profesionales? Ayer algún trabajo señalaba eso. Aquí quiero señalar simplemente que nuestro ejercicio profesional participa aún en áreas tradicionales. Aquí es importante señalar que la pregunta se refiere a si usted dedica alguna hora de su jornada laboral semanal a estas áreas de desempeño. Aquí habría que leer entonces, por ejemplo, que hay un crecimiento importante en áreas como el deporte y la actividad física, en lo que nosotros denominamos salud ocupacional, en otros espacios de seguridad y salud en el trabajo y en el tema de salud pública. La presentación de ayer de educación, por ejemplo, me parece, ¿no?, ejemplifica una realidad que nosotros también colocamos mucho en los debates y es que si bien nuestra profesión presenta algunos elementos de crisis, particularmente en el tema laboral, es una profesión creciente que abarca y se, digamos, desarrolla en nuevos escenarios con nuevos retos que están muy vinculados con cuál es el concepto disciplinar con el que estamos nosotros trabajando. Un concepto disciplinar que inicialmente, el caso colombiano, entiendo que en Chile puede ser un poco distinto, está muy vinculado con el tema de la rehabilitación, la curación, la atención de la enfermedad y que más recientemente se ha posicionado como un dispositivo para la vida, para el desarrollo humano, para las potencialidades y eso abre dramáticamente nuestro campo disciplinar. Contrariamente, diría yo, y preocupantemente, por ejemplo, a la hora de preguntar por los campos, encontramos que el 28% de nuestros profesionales nunca hacen asistencia. Esa es una cosa interesante. Una profesión que efectivamente está centralizada, su fortaleza y su legitimidad social en la atención, la rehabilitación, ¿por qué tiene un número tan significativo de personas que ya no hacen asistencia? Veremos más adelante que esencialmente tiene que ver con la crisis que hoy en día presentan la prestación de servicios sanitarios como resultado de las reformas que han hecho con que el tema de salud tenga unas lógicas muy centradas en el tema del mercado y el lucro y con eso, por ejemplo, además de las dificultades de acceso a los servicios de rehabilitación de la población, encontramos un escenario en donde los profesionales cada vez son más pauperizados en sus condiciones laborales. Por consiguiente, el profesional busca qué le ofrece el mercado como sector más atractivo y le ofrece el deporte, la actividad física, la salud pública, la estética, otras áreas
tendrán un sentido, una razón de ser, pero dejan abierta la gran preocupación que tenemos en el caso colombiano con perfiles epidemiológicos en donde el tema de discapacidad, por diversas razones, entre esas el conflicto armado, invocan la necesidad de mayor número de recursos humanos dedicados a este tema. En varias conversaciones que hemos tenido, yo lo quiero aquí compartir con los colegas docentes, por ejemplo, coincidimos en que el argumento del exceso de profesionales es una cosa discutible. Realmente nosotros en América Latina no tenemos, considerando las referencias internacionales de la proporción del número de fisioterapeutas por 1000 habitantes, aproximaciones siquiera a lo ideal. Hay algunas cifras que hablan de 2 por 1000 habitantes, nuestro indicador es de 0.35 por cada 1000 habitantes, o sea, estamos bastante lejos. O sea que los problemas en relación al tema de la formación, más que la cantidad, seguramente se refieren a la distribución geográfica, que es un elemento fundamental a la hora del debate de en dónde se encuentran nuestros profesionales. En términos del sector, pues como les digo, el tema de salud pues prioriza, pero aparecen nuevos sectores. Esta gráfica simplemente para decir que a pesar de los procesos de asalaramiento que se presentan en la prestación de los servicios asistenciales, es decir, la práctica libre, independiente, entra en crisis desde la década del 80 y aparecen las formas de aseguramiento en los sectores de salud y en ese sentido se hace más común la idea de que yo me contrato a otra persona para la prestación de mis servicios, ¿sí? En el caso colombiano, las intermediarias de salud. Queríamos señalar con esta diapositiva que en todo caso prevalece la idea de la presencia de la asistencia domiciliaria. Hoy, si bien habría que decir que esta asistencia domiciliaria ya también presenta una proporción del 50% por aseguradoras y 50% de manera particular o independiente, y se mantiene el desempeño particular clínico y el desempeño particular no clínico en cerca del 30% del total de personas que trabajaron estos datos que corresponden a un estudio nacional de condiciones de salud y trabajo de fisioterapia. Una cosa interesante que me parece importante, es decir, la profesión crece, ya se está desarrollando en nuevos campos, pero ¿cómo está el tema del empleo? Ayer presentaron algunos datos. Nuestra conclusión es que en términos de la consecución del primer trabajo, una vez se ingresa, el porcentaje es un porcentaje que habla de que esta profesión es una profesión socialmente necesaria, es decir, no tenemos, como en otras profesiones, caso enfermería, grandes grupos de profesionales que tardan en ingresar al mercado de trabajo. Empleo habría a partir de este porcentaje, asunto que se corrobora con la pregunta de si usted está trabajando en el momento en el que desarrolló la encuesta. El grado de desempleo es relativamente bajo, para el caso colombiano es el más bajo de todas las profesiones del sector salud. Se encuentra más desempleo en medicina y enfermería, proporcionalmente alrededor del 15-16%, ¿de acuerdo? Es importante eso. Conclusión, insisto, somos una profesión socialmente necesaria. Hay absorción de los profesionales que están siendo egresados, pero algunas otras cifras nos van a hablar de una precarización del trabajo. Por ejemplo, las formas de contratación. Nosotros tenemos tan solo el 24% de profesionales con un contrato a término indefinido, que pensaríamos es una muy buena forma de contratación, más allá de que muchas veces el contrato indefinido no es sinónimo de salarios altos, pero tiene unas prerrogativas en términos de seguridad social, estabilidad, proyección de futuro que son interesantes. Y tenemos la presencia de una gran cantidad de formas de contratación que son de término fijo o de prestación de servicios, que tienen la particularidad de que el profesional se hace cargo de su seguridad social, por ejemplo. O sea, formas de contratación que, digamos, empobrecen la condición de trabajo del profesional en el mercado de trabajo organizado a partir de las reformas. Una vinculación directa que preocupa acá el 34%, en el caso colombiano se hace a partir de intermediadores, es decir, usted trabaja en un hospital, pero usted no lo contrata al hospital, lo contrata una figura de intermediación que lo puede colocar en ese hospital o rotarlo en diferentes entidades que solicitan, digamos, el suministro de recurso humano, y eso dificulta el tema de la negociación de las condiciones de trabajo. Y finalmente una seguridad social que, como ustedes pueden apreciar, llama la atención porque nosotros tenemos
profesionales sin cobertura de aseguramiento en salud, incluso por encima del promedio nacional. El promedio nacional en Colombia, la reforma, ustedes saben, ha sido exitosa en el aseguramiento. Estamos alrededor del 5% de población que no tiene planes de salud finalmente, pero encontramos acá fisioterapeutas que incluso no tienen cobertura en salud, tienen baja cobertura en pensión y, por supuesto, una menor cobertura en riesgos profesionales, que cuando tú tienes que pagarlo de tu bolsillo, tú sacrificas, porque finalmente se trata de eso. En términos de ingresos, que es una pregunta que siempre se hace, bueno, ¿y cuánto gana un fisioterapeuta en Colombia? De manera sintética ganamos menos, mucho menos de lo que se gana en Chile. Aquí habría una aproximación, menos de 2 salarios mínimos, entendiendo que para el momento de la toma de esta información el salario mínimo equivalía a $315, es decir, menos de $630 está el 41% de los profesionales participantes en este estudio nacional. Entre 2 y 4 salarios mínimos el 40% y más de 4 salarios mínimos el 17%. Nosotros tenemos como principal problema en el mercado de trabajo profesional los bajos salarios. Pero habría que decir que no es una condición totalmente homogénea, es una profesión que está segmentada. Tú puedes encontrar profesionales, colegas, que ejercen en unas dinámicas, en unos ambientes, en unos escenarios en donde es factible encontrar un buen reconocimiento por el trabajo que se hace, generalmente de corte particular, ¿cierto? Y dirigido a las altas capas que están en capacidad del pago particular. Pero en lo que hace referencia a la atención masiva, lo que está vinculado al sistema de salud, allí los salarios ya decaen. Nosotros estamos fácilmente por tarifa básica alrededor de $5, es el costo, $5, $6, el costo de la sesión de fisioterapia en el sistema público. Eso ha obligado entonces a que por cuestión de costos usted trabaje volumen, y en Colombia se ha hecho común que usted atiende pacientes en grupos. El grupo de lumbalgias, 5 pacientes, entran a la misma hora, reciben el paquete frío, las indicaciones, entran a un cubículo y usted monitorea. Mientras monitorea, hace historia clínica porque hay un gran peso del tema administrativo. Esos son los efectos un poco de la reforma nuestra, que tiene un gran peso en el tema del aseguramiento, de la intermediación y que trabaja bajo la idea de alto volumen, bajo costo, con el sacrificio de la condición laboral de los profesionales. Mirando algún otro elemento que me parece que es importante, porque uno diría, ok, o sea, la condición que es externa a mí, que son las reglas del mercado, muchas veces no las controlo, me quedan claras, hay una lógica que presiona por disminuir el valor de la profesión. Pero ¿y qué hacen los profesionales frente a eso? Porque los profesionales no somos sujetos pasivos. Los profesionales somos un colectivo con el conocimiento reconocido por la sociedad, con capacidad o por lo menos con la intencionalidad de negociar cómo la sociedad me va a valorar el esfuerzo que yo hice por educarme y el aporte que yo hago a la sociedad por resolver problemas. Y encontramos aquí 2 datos que les quiero dejar, perdón. El primero, el problema de ser primer consultante. El marco legal plantea que somos profesión primer consultante, pero en el marco de un modelo de aseguramiento en donde la figura central es el médico general, que evalúa en primera instancia y canaliza como puerta de entrada del sistema, la posibilidad de primer consultante se reduce dramáticamente. Ustedes van a encontrar que apenas el 51% de los participantes se definen como primer consultante siempre, algunas veces el 22% y nunca primer consultante el 25%. Eso, en todo caso, está soportado con un asunto que es de nuestro total control. Y aquí nosotros en el tema de la formación hacemos un énfasis porque ese asunto se supone lo estamos haciendo bien. Nosotros formamos para que el profesional tenga claro que él evalúa, él hace un diagnóstico fisioterapéutico y a partir de eso hace una intervención. Son 3 elementos básicos que la Organización Mundial de Fisioterapia plantea como fundamentales en el tema del fortalecimiento de la formación. Pero llama mucho la atención que a la hora de preguntar sobre qué diagnóstico basa su intervención, tan solo el 32% de la muestra refirió a hacerlo con base en el diagnóstico de fisioterapia. Pensamos que ese sí es un elemento que llama la atención a los procesos de formación. Seguramente en la formación a usted todos los días le dicen que evalúe y diagnostique, pero tal vez habría que pensar si además de indicar que tiene que hacerlo, está suficientemente problematizada la forma y el contexto en que el fisioterapeuta
tiene que desarrollar esa actividad de tal suerte que cuando se enfrente a un mercado de trabajo que le limita el tiempo de la evaluación, que no le pregunta cuál es su diagnóstico, ni hay sistemas de información para decir desde el punto de vista de fisioterapia cuáles son las necesidades en salud pública, por ejemplo, porque eso no está instalado en nuestros sistemas, nosotros tengamos claro que nuestro proceso de crecimiento profesional y desarrollo profesional tiene que encontrar allí unos referentes de presión social y de trabajo gremial articulado. Algunos datos adicionales que ya no me voy a detener, que reiteran esta idea de que hay una pérdida en la autonomía profesional. Y finalmente una pregunta que es durísima y dolorosísima, ¿no? Entonces, ¿cuántos de los que participaron en el estudio están asociados o agremiados? Y entonces uno queda un poco frío, ¿no? 6.8% están en la asociación gremial, 5.30 están en el colegio, seguramente 5.30 que se derivan de 6.8, y hablando de cualquier forma organizativa, solo el 18%. Por eso es tan importante este congreso, yo les quiero decir, de verdad a mí me estimula mucho, porque lo que uno supone en este ejercicio es que ustedes están entendiendo que más allá de salir a buscar trabajo, la vida profesional significa un ejercicio permanente y continuo de encontrarse con los pares para mirar cómo vamos creciendo, cuáles son los problemas que tenemos desde el punto de vista disciplinar, pero sobre todo desde el punto de vista del ejercicio profesional. Y una cosa muy importante, desde el punto de vista de la formación. Porque esa tríada es fundamental. El derrotero me lo marca la forma en que está organizado el trabajo. Él me define cómo me educo. Pero yo necesito allí tensionar eso, porque es posible que el mercado me diga, por ejemplo, que lo que se requiere es una formación más técnica, no una formación realmente vinculada a un ejercicio de análisis crítico, de generación de información, de debate social, de crítica a las decisiones sociales. Y entonces yo tengo que encontrar un proceso formativo capaz de reconocer esa realidad de forma crítica y formar en capacidades para transformar esa realidad. A partir de eso, entonces, ya hago la introducción al segundo componente, cómo entrar frente al debate de la educación en fisioterapia. Habría que decir dos elementos de contexto básicos. Al hablar de la educación en general, y Chile casi que vengo más bien a reconocer el proceso que se viene desarrollando en Chile. El tema educativo en el último periodo, habría que decir que realmente en el último siglo, porque los procesos de reforma no son tan cortos. En el último siglo el tema educativo ha estado, particularmente en América Latina, en constante movimiento, en constante transformación y traduce una tensión de intereses frente a lo que debería ser, digamos, la educación en general y la educación profesional en salud. Pero adicional a eso, que complejiza la tarea, yo no puedo entender el proceso educativo distante de grandes transformaciones societarias, ¿sí? Miremos algunas referencias frente a eso. Caso colombiano, pero quiero que me entiendan un poco la presentación mirando la realidad chilena que es tan, insisto, tan dinámica, pues se han desarrollado una serie de reformas del sector educativo, la más importante ya del siglo pasado, diría yo, que es la Ley 30 del 90, que básicamente abrió la posibilidad a la oferta de nuevos programas de educación superior al sector privado. Creo que eso ustedes aquí lo han trabajado mucho en una lógica que claramente está reconocida, está ordenada por la venta de servicios educativos con una perspectiva lucrativa que finalmente gobierna en gran medida las decisiones de mediano y largo alcance en el tema de las reformas educativas. Ese como un primer elemento. Un segundo elemento, hablando del modelo educativo en salud, paradójicamente tendría uno que decir que todo el día hablamos de reformas del sector educativo, pero eso contrasta con poquísimos cambios en el modelo de educación en salud a nivel profesional. Nosotros tenemos desde 1917 tal vez ya la emergencia de lo que se conoce como el modelo flexneriano, que no es una forma, una técnica para educar, sino que es un concepto de la educación en salud que plantea elementos fundantes como la necesidad de separar el ciclo básico del ciclo práctico, la necesidad de departamentalizar, la necesidad de promover la especialización en la educación profesional y que al día se mantienen, a pesar de las grandes reformas, como un modelo dominante que requiere entonces ser conocido, que requiere ser reflexionado en términos de qué posibilidades y qué limitaciones significa el predominio de este modelo educativo. Hay unas
novedades en el tema educativo, que es el tema de competencias, ampliamente discutido, porque para muchos autores, yo comparto un poco esa visión, el tema de competencias tiene una perspectiva muy centrada en el aprender a hacer, en una lógica más técnica y no necesariamente en la idea de una educación más integral, con una capacidad de comprensión del mundo en su conjunto, de la sociedad y del hacer disciplinar en el marco de ese contexto. Y finalmente hay una serie de cambios cotidianos en el currículum, en la pedagogía y en la didáctica, no sé si sea el caso de ustedes. Nosotros hacemos un recuento del 80 para acá y hemos tenido 6 reformas del programa educativo nuestro que nos colocan todo el tiempo en la idea de que hay que hacer cambios al plan curricular, a los contenidos de asignaturas, a la didáctica, a la pedagogía, pero que realmente no nos permiten entrar en el debate más estructurante frente a cómo ha sido organizado el proceso formativo. Y una referencia rápida, no puedo demorarme mucho, pero ustedes entenderán que es necesario también entender que el tema educativo pues dialoga con una serie de modificaciones en el modelo de desarrollo que tienen unas lógicas y unos predominios en el campo económico, en el campo político, en el campo cultural. Hay una gran transformación, hay un gran debate en lo que tiene que ver con el paradigma de la salud, el paradigma del conocimiento, ahora que estamos en este escenario tan importante de presentación de trabajos de investigación. Detrás de cada uno de esos trabajos de investigación uno tendría que preguntarse aquellos supuestos que yo doy por establecidos y por súper reconocidos, finalmente ¿son efectivamente tan sólidos o habrá forma de entender el conocimiento de otra manera? Habrá forma de entender los fenómenos desde otra perspectiva, de otros paradigmas, y creo que en eso hay ya novedades que cuestionan mucho la perspectiva del paradigma positivista, el dominio del enfoque biologista en salud, y reconocen que el tema de salud se mueve en una complejidad que es muy difícil y queda corta en esa perspectiva positivista, en esa lógica de causales, de unicausales o de multicausales, y donde, por ejemplo, los componentes de historicidad, los componentes de intereses políticos y económicos son muy importantes. Yo aquí me detengo siempre porque si uno entra por la web, a pesar de que uno diría que no es la mejor fuente, los debates en salud todos los días son muy interesantes. El verdadero impacto de una vacuna es un asunto supremamente importante. Hasta dónde los marcadores de hipertensión, es una discusión que hacemos en bioética, tienen un soporte para decir que son marcadores que hablan de normalidad y anormalidad. Joan Benach, por ejemplo, es un médico español, ha trabajado varios textos que básicamente ponen en cuestionamiento algunas ideas que nosotros damos por sentadas, planteando que es posible pensar que la disminución de ciertos marcadores de normalidad o anormalidad que han venido bajando en el último periodo 2, 3 puntos de manera sistemática, carecen tal vez de un sustento teórico y más bien están presionados por una lógica de interés económico en donde bajar un índice de presión arterial, por ejemplo, de pasar de un nivel de normalidad a normalidad, puede significar el incremento en la medicación y el incremento en el tema de la dependencia tecnológica para estudios adicionales, que hace con que a veces el criterio de la rigurosidad científica se encuentre un poco cuestionado. Esa es una discusión bien interesante, cierro ese paréntesis. El tercer elemento, la transformación de los sistemas sanitarios. Siempre que decimos Chile es la referencia, por supuesto, y siempre en los escenarios internacionales se dice que el modelo colombiano perfeccionó el chileno en la perspectiva de una mayor privatización, una mayor figura del aseguramiento, en una idea en donde hoy el sistema sanitario es dominado por los actores que rigen la lógica del aseguramiento y la lógica de la idea de la salud como una mercancía a la que se accede si hay capacidad de pago. Con un elemento que me parece interesante también que conversábamos esta mañana. Como hay que pagar por la salud y hay que pagar por la educación, pues lo que hoy tenemos es que muchos recursos públicos se van al sector privado a pagar eso a tasas y valores muy altos y no necesariamente con mejor calidad. Entonces ahí tenemos un asunto que es interesante. Por supuesto que me interesa aumentar el acceso a servicios de salud y educación, pero la pregunta de quién lo va a hacer y cómo lo va a hacer no es secundaria. Porque el interés del capital hoy es decir que debe ser universal, pero que los recursos que son de carácter público son gestionados por el sector privado, garantizando en todo caso altas tasas de acumulación en la oferta de estos servicios. Es una discusión interesante, muy al lugar para el contexto chileno.
Y finalmente una cosa que me parece muy importante también, porque cuando nos reunimos con los fisioterapeutas siempre hay como una tendencia a azotarnos mucho, ¿no? Y es que los fisioterapeutas no hacemos, no nos posicionamos. Y ahí también vale la pena reflexionar en el sentido de las crisis, la crisis que hoy tiene el tema del ser profesional en el marco de las sociedades modernas. Si bien hace unos años la respuesta a los problemas de la sociedad estaba en los profesionales en general, desde la década del 60 para adelante se cuestiona realmente la pertinencia de los profesionales para la resolución de problemas. Y en el escenario, en el conjunto de teorías de la sociología de las profesiones, eso aparece de manera muy clara. Con eso, entonces, quisiera, no se fijen mucho en la lectura pequeña, en la letra pequeña, porque no es la intencionalidad, ubicar que el tema de la educación, el análisis de la organización del proceso educativo, en ella deben ser considerados elementos de la organización de la práctica profesional, su impacto en la sociedad y en las propias profesiones, y el tema de la organización de los servicios. En ese asunto yo quisiera entonces enfatizar en la revisión de las teorías de la educación, pues ahí podríamos durar mucho tiempo. ¿Para qué se educa? Es la pregunta. ¿Cuál es el sentido de la educación? ¿Qué ofrece ser un profesional? Y lo que yo diría es que tú vas a encontrar allí un conjunto de autores, algunos plantean, y me parece que es la idea dominante, que la educación es la posibilidad o el proceso para que quienes tengan mérito hagan un esfuerzo, ¿cierto? Que es una palabra que nos dicen todos los del sacrificio, el compromiso y la excelencia académica, accedan a la posibilidad de un ejercicio profesional en unas condiciones sociales que le permitan con eso resolver no solamente sus necesidades, sino además tener un estatus social, ¿cierto? Económico y social que le dé, digamos, la sensación de satisfacción, la sensación de lograr éxito en la vida, ¿de acuerdo? Pero hay otras perspectivas que realmente plantean la idea de que la educación es un dispositivo que permite la permanencia del estado de cosas. Elementos estructurales de la sociedad que se han constituido a lo largo de la historia encuentran en la educación formas de que eso se mantenga sin muchas transformaciones. Esa perspectiva está más centrada en las llamadas teorías reproductivistas. Hay muchos autores al respecto, yo coloco aquí algunos. Marx, por ejemplo, plantea, ustedes lo saben seguramente muy bien, trabaja la teoría de la lucha de clases, pero en el tema educativo lo que plantea es que la educación es el dispositivo que permite la permanencia de esa estructura de grupos unos dominantes, otros dominados, que permiten esencialmente la acumulación de capital para unos y, digamos, la venta de la fuerza de trabajo para otros. Yo no me quiero detener mucho en la perspectiva marxista del trabajo, más sí decir que Marx plantea que gran parte de los debates de la educación deberían ser entendidos en relación a cuánto el proceso de educación contribuye a que ese estado de cosas permanezca. Creo que hay muchos ejemplos. Insistiría en esta idea de pensar que hay universidades del nivel 1, del nivel 2, que hay diferencias entre lo público y lo privado, como si eso fuera propio de esos escenarios y no en vínculo con una estructura de grupos que alimenta esa idea. Otros autores, por ejemplo, aquí me pasé, otros autores como por ejemplo Gramsci, porque ya no me dio más. Da para adelante, pero no da para atrás. Bueno, no, ya. Gramsci discute, que me parece un autor muy interesante para debatir el tema de la educación, el rol de la educación para la permanencia también, digamos, de una serie de valores y sentidos en la sociedad. En la mañana conversábamos con algún compañero. Gramsci claramente plantea que la educación contribuye a la construcción de valores de individualidad, de competencia, ¿cierto?, de descalificación. Claramente lo plantea. Y otros autores más recientes han hecho diversas investigaciones en las que trabajan efectivamente la idea de que la educación, por ejemplo, es diferenciada por clase social de raíz. En eso, algunos otros autores plantean que los códigos lingüísticos se construyen de manera diferenciada por clase social, haciendo con que el sistema educativo sea más favorable para unas clases y menos favorable para otras, en donde entonces el problema no es de, digamos, capacidades de las personas, sino de unas condiciones históricamente construidas que se, digamos, reproducen a través de la educación. Otros autores, García, por ejemplo, habla claramente, Juan César García, médico, de que la educación, particularmente en el tema de salud, está organizada de tal forma que los valores de la práctica profesional, en donde, por ejemplo, la jerarquía de las profesiones, médico, enfermera, otras profesiones,
se reconoce en el proceso educativo y se afianza en el proceso educativo haciendo con que se naturalice. Eso está claramente planteado por García o Pierantoni, que en el tema del sector salud también específicamente trabaja este tipo de planteamientos. Hablando de la organización de los sistemas, aquí yo no me voy a detener mucho, pero lo que habría que decir es que sí, las tesis anteriores definen que la educación sirve para mantener la lógica de organización de la práctica profesional, de la forma en que ya sea definida en sociedad. Lo que podríamos entender es que es necesario reconocer cómo la estructura específica de la organización de los servicios asistenciales es coherente con esa perspectiva. En América Latina hay varios autores, el último siglo amplió la cobertura, ya lo he dicho, pero es una cobertura a la que se accede bajo la idea de que los servicios sanitarios son servicios que tienen un costo que debe ser asumido por los individuos, en el caso de sistemas públicos por el Estado, y que a partir de eso es posible que usted acceda a diversos niveles de calidad. Eso está naturalizado. Tú estás en un contexto como este, sabes que la pública te da unas cosas, pero si quieres mejorar la calidad, asumes que para eso tienes que pagar los planes complementarios. Con lo que el acceso a los servicios de calidad de entrada tienen una matriz que es una matriz de desigualdad. Si a eso le metemos algunos elementos como que se sabe que por la pobreza el perfil de necesidades en salud se incrementa y se complejiza, lo que tenemos es un escenario de profundas inequidades en donde quien más necesita servicios tiene menos accesos a esos servicios. ¿De acuerdo? Entonces me parece que es un elemento de considerar a la hora de mirar cuál es mi proyección como profesión en la sociedad. Nos interesa, como les decía acá, reconocer que desde el punto de vista del desarrollo de nuestras profesiones, con frecuencia nos centramos en el tema del desarrollo disciplinar, pero la pregunta ¿cuánto aportamos a la sociedad? No siempre aparece de forma clara. ¿Cuánto contribuimos a la disminución de los problemas sanitarios? ¿Cuánto contribuimos a la disminución de las inequidades en salud en general? Eso no se encuentra presente. A partir de eso, entonces, esta gráfica propone pensar el tema de la educación a partir de asumir que ella reproduce un modelo dominante de organización del trabajo y que, en consecuencia, pensar la educación me significa entender muy bien la organización social del trabajo. Insisto que los 3 trabajos que presentaron aquí ayer me emocionaron mucho, porque que el estudiantado se preocupe por mirar qué hacemos, cómo lo hacemos, es una primera aproximación a cómo está organizado el trabajo, cuáles son las leyes que lo definen en términos de organización y división del trabajo, por ejemplo, trabajo manual, trabajo intelectual, toma de decisiones, en términos del control, el reconocimiento, ya les decía, de los diagnósticos, de las miradas disciplinares, y el tema de la fragmentación y la descalificación, que tiene su digamos, escenario más claro en esta tendencia por el tema de la posgraduación en especialidades, maestrías y doctorados, sin que el mercado de trabajo, para el caso particular de los kinesiólogos y los fisioterapeutas, reconozca una escala claramente diferenciada. No sé si en Chile, tal vez en algunos servicios, en Colombia tú tienes maestría y no por eso vas a recibir un salario adicional en relación a un colega que no tenga la formación posgraduada. Claro, nosotros en el mundo de la profesión insistimos en la necesidad y la pertinencia de mantener la educación continuada. Pero aquí lo que quisiera señalar es que a pesar de que el mercado de los servicios educativos pregoniza la necesidad de mantener la educación continuada, no hay coherencia con el mercado laboral en el tema del reconocimiento de esa mayor experticia y de ese mayor esfuerzo individual. Allí tenemos entonces un cortocircuito que es nuestra tarea discutir, reflexionar y, ¿por qué no, digamos, tratar de controlar? A partir de ese marco teórico, entonces, quiero comentarles algunas cosas de lo que fue mi propio ejercicio de mirar el caso particular en Colombia, poder entender esa relación sector educativo, sector trabajo y sociedad, connota una aproximación más clara de lo que es el desarrollo histórico de nuestras profesiones. Yo hice un primer apartado para reconocer cómo se había transformado la práctica profesional en fisioterapia, a partir de una metodología de entrevistas, etcétera. No me voy a detener mucho en lo metodológico, sí compartir con ustedes las conclusiones centrales, que son estas 4 o 5 elementos, y es que desde el primer momento del año 53, primera promoción de profesionales, bueno, en este caso técnicos en fisioterapia formados,
lo que nosotros encontramos es una permanente contradicción alrededor del control del proceso de trabajo profesional. Inicialmente en Colombia no se podría ejercer la fisioterapia sin la tutoría de un médico especializado, por ley, dicho explícitamente. Es decir, el fisioterapeuta formado no podría atender ni tener consultorio. Eso cambió hasta la década del 70, por ejemplo. Entonces hay una clara contradicción por quién controla el proceso de trabajo. Hay una permanente tensión por la posibilidad de la práctica autónoma. Hay una tensión permanente por el reconocimiento económico, que siempre a lo largo de la historia ha sido un reconocimiento bajo, pero habría que decir que en la última década ha sido mucho más notorio la pérdida de capacidad económica. Hay un permanente proceso alrededor de la construcción de la identidad profesional y finalmente una cosa que me parece muy importante, si bien hay una proyección social en términos históricos, nuestra profesión, en caso colombiano, no sé si en Chile sea distinto, tiene bajísima proyección social. Es decir, ella no actúa como un actor político con voz propia, adhesionado a causas sociales, por ejemplo, el acceso a los servicios de rehabilitación de la población con discapacidad. La fisioterapia, la kinesiología no actúa como un actor preocupado por los problemas sociales. En el mejor de los casos, y creo que con mucha dificultad, se preocupa por lograr un mayor control de las reglas de la práctica profesional específica y creo que eso hace que la profesión sea una profesión con menor reconocimiento social y con menor capacidad incluso de agenciar sus propios intereses gremiales. Les comentaba ya algunas cifras de lo que fue el ejercicio del estudio nacional que hicimos, que fue un segundo capítulo de la tesis, en el que participaron 15 programas de los 35, y aquí solamente quiero sintetizar en 4 ideas la condición actual de la práctica profesional en Colombia. Nosotros tenemos una situación muy crítica en los profesionales de género femenino, una cosa importante que ya sacrifiqué en la presentación, el porcentaje de participación de mujeres en Colombia en la profesión es marcadamente distinta a la chilena. Históricamente 92-93% de profesionales son mujeres. En los últimos 5 años, por una modificación en el ingreso a la universidad justamente, hay un pequeño cambio y hoy en día tenemos 87% de presencia de mujeres versus 13% de presencia de hombres, ¿de acuerdo? Ese me parece que es un dato importante a considerar en términos de elementos diferenciales y en el ejercicio que hicimos fue notorio entonces que la situación más crítica se encuentra en los profesionales de género femenino sin formación posgraduada, con menores años de experiencia, dedicados a labores asistenciales, sin vinculación directa y con menores salarios, lo que define este grupo de alta prioridad. Con eso lo que querría decir es que en el tema de la formación profesional es urgente que los programas hagan un acompañamiento a los primeros 5 años de egreso de los profesionales, porque el profesional se enfrenta a un mercado de trabajo supremamente crítico, ¿de acuerdo? Y con pocas posibilidades de comprenderlo y de intervenirlo. La Organización del Trabajo muestra cifras preocupantes en calidad del empleo, destacando lo referido al tipo de contratación, la ausencia de garantía de derechos laborales y de prestaciones sociales. El tema de identidad, como ya fue mostrado, es frágil, hay bajísima participación en la toma de decisiones en los diversos ámbitos del ejercicio profesional y los resultados muestran una similitud con las condiciones de trabajo de otros profesionales. Esto también es interesante. En el caso colombiano no se trata de que seamos los peores en el sector salud, se trata de que hay una precarización del trabajo en el sector salud. Y en eso, de hecho, creo yo, han perdido más los médicos, porque ellos han perdido más estatus económicos y más estatus social en relación al hecho de que fisioterapia siempre ha estado en la base de la pirámide. Entonces, ese elemento es muy importante para entender que este debate es un debate sectorial. Y finalmente, en la tercera parte, que está centrado en el análisis de la educación profesional, hay algunas reflexiones. Esta parte del análisis de la educación profesional se hizo en un ejercicio de 2 años de diálogo con todos los profesores del programa de fisioterapia de la Universidad Nacional, que fue la unidad de referencia para mi tesis doctoral, y con la realización de grupos focales de todos los semestres activos en el momento del ejercicio de análisis. Se trabajó entrevista semiestructurada y se trabajó grupos focales. A partir del análisis que se hizo de este ejercicio, algunas ideas gruesas pudieran ser colocadas. Efectivamente, en el caso del programa de fisioterapia, la educación prepara a los profesionales para aceptar los acuerdos sociales en términos de una organización y división del trabajo, donde no se discute la hegemonía y la lógica de relacionamiento, por ejemplo, de las carreras como la medicina y la enfermería. Eso se naturaliza en el proceso de formación, en donde no se discute el control, la fragmentación y la descalificación
del propio objeto disciplinar, incluso en el ejercicio de la asistencia, donde muchas veces no se reconoce dónde están las lógicas de dominancia en el proceso de formación, particularmente en las figuras de gerencia y administración de los servicios asistenciales. Esta articulación de la educación con la lógica de organización de la práctica profesional afecta la naturaleza, el contenido y la organización del currículum. Si los docentes creemos que nosotros desde nuestra experticia organizamos planes y programas y contenidos de malla curricular, yo creo que eso es un poco distante de la realidad. Realmente es el mercado el que nos está diciendo todo el tiempo, oye, mira qué importante sería colocar elementos. En Colombia se abren y se cierran servicios de acuerdo a la rentabilidad económica. Nosotros hemos cerrado servicios de consulta externa en rehabilitación neurológica y hemos abierto servicios de consulta externa, por ejemplo, en atención a estética, porque el mercado allí paga mejor. Entonces hay un elemento que es muy importante de considerar frente a eso. Los dispositivos centrales que logran que eso se dé en el proceso formativo, aquí he colocado algunos, se naturalizan las lógicas de dominación por género, profesional y de paradigmas de conocimiento. Hay una cierta organización del currículo que hace con que ni los docentes ni los estudiantes tengan el control del proceso. Hay contenidos parciales, fragmentados, instrumentalizados y centrados en la apropiación de habilidades y técnicas sin reflexión crítica. Las propias condiciones del control de los profesores a través de las jornadas de trabajo sobrecargadas limitan el análisis reflexivo del proceso educativo e incluso el ejercicio investigativo en muchos casos. Y hay un elemento que es clave y que es un elemento de cuestionamiento particularmente para los estudiantes, el tema de la nota. Nosotros venimos de un proceso educativo en donde todo es la nota. Y en la universidad todo es la nota, el acceso a la beca, el acceso a un grupo, a un semillero de investigación está mediado por el promedio. Pero el promedio no necesariamente es una referencia adecuada de lo que es un proceso educativo. Máxime cuando la nota no es un ejercicio propio de evaluación participante y consciente del estudiante. La posibilidad, por ejemplo, de la autoevaluación no es una cosa muy trabajada en las universidades, o la evaluación de pares, de colegas, tampoco es un ejercicio que se ha trabajado y eso hace con que el peso de la nota, digamos, haga con que el sentido de la educación se distancie del propio estudiante. Y hay una opción por un trabajo más de corte individualizado y una lógica de competencia y excelencia que se instala en la universidad y que después marca la práctica profesional. A partir de eso, entonces, se hacen una serie de comentarios frente a la necesidad esencialmente de reconocer el vínculo entre educación y organización del trabajo, el vínculo entre formación y la realidad concreta con la complejidad de los problemas que eso signifique, la necesidad de una apropiación crítica del conocimiento y la necesidad de una práctica orientada a una mayor comprensión del funcionamiento de la sociedad y a partir de eso del proceso de trabajo. Voy a dejar hasta acá porque supongo que están allí parados porque ya me tengo que detener. Dejo la presentación y además quisiera ofrecer, como fue en el caso del ejercicio que hicimos en Argentina, la posibilidad de enviarles mi tesis doctoral, está en formato PDF, yo la estoy ya socializando, pues estamos trabajando un libro, pero pues me parece que no puedo esperar el libro porque me interesa mucho más poder hacer esta discusión con quienes estén interesados en poder leer el trabajo, así que al final quienes estén interesados me pueden dejar su correo y esta misma tarde tendrían el trabajo en sus correos para que podamos conversar al respecto y utilizar la internet para estos diálogos creativos. Muchísimas gracias. A continuación, vamos a dejar 5 minutos para realizar preguntas dirigidas a la kinesióloga Nancy. Gracias. Primero que todo, buenos días y agradecer la presentación. Acá. Sí, para ver. Okay. En conclusión, entonces, en los ámbitos de educación y salud, que vendrían siendo básicamente considerados derechos sociales, y poniéndolo de frente en torno a la mercantilización de estos derechos, que es lo que pasa por lo menos acá en Chile, ¿cuál es el análisis que usted hace? Si es necesario entonces la mercantilización para el aumento de calidad, que vendría siendo como la teoría,
¿O es necesario eliminar el mercado de los derechos sociales para entregar, digamos, un mejor servicio a toda nuestra población? Según, obviamente, lo que usted acaba de presentar. Eso. Bien, digamos que un concepto básico sería que aquello que sea considerado un derecho debe ser resguardado de la idea de que sea un elemento regido por las lógicas del mercado. ¿De acuerdo? Porque en la lógica del mercado tú accedes a bienes y servicios según la capacidad de pago, finalmente. Cuando tú asumes que la salud y la educación son derecho, tú tendrías que resguardar la provisión de servicios de educación y de salud en una lógica que les garantice su naturaleza pública, por ejemplo, ¿cierto? Que les garantice a partir de eso un acceso equitativo, universal. Y allí teníamos una discusión en la mañana porque nuestros desayunos en el hotel son muy fructificantes, ¿cierto? Que tenemos oportunidad de conversar. No quiere decir que todos sean, por ejemplo, profesionales. Hay sociedades que tienen garantizada la educación universal en el ámbito superior, pero no quiere decir que todos se vuelvan profesionales. Significa que la sociedad tendrá que discutir de qué forma se accede a la educación superior, quiénes acceden y por qué razones acceden. Saben ustedes muy bien que en el tema de calidad educativa, las sociedades que son colocadas como ejemplo, por ejemplo, pautan que ser docente universitario significa un perfil, ¿cierto?, en términos de la calidad del docente, de la condición para el ejercicio docente, y que, por ejemplo, los docentes mejor pagos son los docentes de las áreas básicas, del jardín y de la educación básica inicial, porque allí hay un elemento nodal, allí se construye el sentido de la educación. ¿Yo para qué me educo? Para aprender a trabajar en algo. Es una forma de verlo. O yo me educo para entender lo que significa el proceso de la vida, el proceso societario, para contribuir digamos, al desarrollo máximo de la especie humana, de las capacidades humanas. Ese es el debate que está allí centralmente planteado. Y, insisto, un poco de nuestros diálogos en la mañana, me queda claro que nuestra consigna por la universalización al acceso a estos servicios es insuficiente. Si no pego el debate de, bueno, ¿y cómo yo garantizo esa universalización? ¿Quién lo va a hacer cuando tengo un contexto en donde el sector privado tiene controlado la dinámica social y de hecho está incrustado en el Estado? No sé si aquí pase, pero en Colombia el director del laboratorio pasa a ser el director de salud pública, o el director de salud pública, después de un periodo en el que se incrementó, por ejemplo, el plan de vacunación, pasa a ser el director del laboratorio beneficiado con estas decisiones. Hay muchos ejemplos, creo que es claro. O sea, esta pregunta por dónde está lo privado y cómo se distancia esa lógica del interés privado que está en la sociedad y está presente, no va a desaparecer en una perspectiva del Estado que representa el interés público. Creo que esa es una reflexión que necesitamos hacer todavía mejor. Agradecer también porque viajó y está aquí con nosotros y felicitarla por su investigación. Me llamó la atención un pequeño dato que mencionaba usted, que la población femenina de fisioterapeutas es bastante amplia y abarca harto lo que es en su país, y mi duda es ¿por qué cree usted que ocurre eso y cómo es la población femenina en relación a Colombia? Yo desconozco cómo es la densidad entre el género femenino y masculino en Colombia, pero ¿por qué es tan abismante la diferencia? Cosa que aquí en Chile es completamente diferente. De acuerdo. Poblacionalmente yo supongo que es un poco similar, 52% mujeres, 48% hombres, o sea, no hay una explicación en la distribución básica de presencia de hombres y mujeres en Colombia. En el caso por eso me parece tan importante preguntarse cómo se originó mi profesión en mi país, qué estaba pasando en mi país para que emergiera. Claro, es una tendencia mundial. La división del trabajo médico en Europa, en Francia particularmente, significó la necesidad de que el médico no estuviera todo el tiempo pendiente del paciente y significó incorporar, ¿cierto?, otro personal que se encargara de ese cuidado permanente. Eso combina con la división sexual del trabajo que hace con que las mujeres en particular estén socialmente definidas como excelentes cuidadoras, con un elemento que es importante: el valor social del trabajo de la mujer es menor. Entonces fíjate que se combinan tres cosas. Caso concreto de la historia colombiana, la emergencia de la fisioterapia viene de la mano de médicos especializados que toman a familiares o esposas, mujeres de cierto nivel social. Habría que decir que las primeras promociones de fisioterapeutas en Colombia son mujeres de clase alta, por supuesto, que fueron las primeras que accedieron a la universidad, que no accedían las mujeres pobres.
¿verdad? Entonces son mujeres de clase alta que acceden a una labor de cuidado y eso se instala en Colombia. Entonces se cruzan tres fenómenos, ¿cierto? Algunos históricamente mucho más anteriores: la mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo, el acceso de la mujer a la educación profesional y la necesidad de hacer la prestación de servicios asistenciales a un menor costo, tomando una referencia internacional que incluyó a las mujeres en las labores de cuidado. En el caso de Colombia, claramente está identificado. Nosotros devenimos del ejercicio de enfermería, ¿no? Porque nosotros no arrancamos como fisioterapia, son las enfermeras que apoyan al médico y después hay una subespecialización en las labores específicas de lo que vendría a ser el tema del uso de ayudas técnicas y posteriormente ya el desarrollo disciplinar más centrado en el tema del movimiento. Agradecemos la presentación de kinesióloga Muchas gracias por las Nancy. preguntas. La invitamos a pasar al centro. Se le hará entrega de un presente en manos de Nadia Farías, encargada de la Comisión de Expositores, en representación de nuestro afecto y gratitud por su participación y tan importante apoyo